Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá reunidos. Somos Planea y hoy tenemos una actividad diferente. Hoy estamos planeando con un maestro un tema maravilloso que es educar con amor, la función de madre y Se padre apagó la batería. desde las enseñanzas del curso de milagros. Los invitamos a cerrar su micrófono em, para aquí podernos escuchar mejor. Si alguien quiere hablar, estamos abiertos a las preguntas, a su participación. Bueno, alzan por favor la mano, yo estoy pendiente para darles la palabra. Bueno, y en esta ocasión vamos a empezar esta serie de calaneando con los maestros, de traer las buenas nuevas con los maestros. Y nuestro gran maestro Adrián, eh, que es un maestro de un curso de milagros, estudiante de un curso de milagros, hace unos buenos años ya, y por eso nos guía, porque él empezó el caminito antes que nosotros y nos lleva unos pasos adelante y nos coge de la mano para que podamos liberarnos con estos temas como el que nos trae esta noche. Así que adelante, querido Adrián. Buenas noches, Consu. Muchísimas gracias, la verdad, por esta invitación. Muchas gracias a todos quienes vienen conectándose y me sumo a tu invitación de que esto sea muy interactivo. En modo alguno se trata de venir a hacer aquí un monólogo, ¿cierto? Sino de que podamos ir compartiendo, abriendo nuestro corazón, porque es un tema que nos toca a todos, inevitablemente. Bien sea por la vía activa, que tengamos hijos, o ya sea por una vía pasiva, que nosotros seamos los hijos, ¿cierto? Quienes estemos recibiendo de aquellos que están cumpliendo el papel de padres, ojalá la función de padres, ¿cierto? Y aquí es donde empezamos a ver que esto de madre o padre tenemos posibilidad de abordarlo, ya sea desde un papel o desde una función. Y ese lugar desde el cual sea abordado, pues marcará toda la diferencia. Eh, Soy padre, tengo 3 hijas. Aquí está también conectada a la reunión mi esposa, Sandra. Y bueno, esto uno siempre piensa ya cuando está en medio del fragor de la cotidianidad. Uno debió prepararse para ser madre o ser padre, ¿sí? Y finalmente la conclusión a la que hemos llegado mi esposa y yo es que por más que uno diga de prepararse, surgen tantas situaciones, son tan variadas y tienen tantos matices que finalmente la preparación sería casi que infinita, desde el papel de madre o padre. ¿Por qué remarco esta diferencia? Porque es un papel cultural y es un papel histórico. Bueno, en realidad es un papel que se ha venido moldeando a lo largo de la historia y de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la tradición, pues ha tomado diferentes matices. Anteriormente, hace muchos años, digamos, años atrás, en otras culturas, los hijos no eran propiedad de su mamá ni de su papá, eran hijos de la comunidad. Y era toda la comunidad quien se involucraba en la educación de esos hijos. Hoy en día hemos visto cómo esto ha ido cambiando y prácticamente, pues, cuando uno tiene hijos, viene mucho esta creencia en la propiedad. Es que es mi hijo, ¿cierto? O mi hija. Y uno lo nombra de esa manera, como si se tratara de una propiedad. Y desde este lugar vamos empezando a tener elementos con los cuales ir avanzando en la comprensión de por se por ahí, por qué se presentan tantas situaciones conflictivas en la relación entre la madre y sus hijos y el padre y sus hijos. Yo creo que todos, independientemente los papás que hayamos tenido, como haya sido nuestra mamá, como haya sido nuestro papá, siempre tenemos algunas memorias que no son muy favorables.
Y siempre hay una tendencia inconsciente a querer culparlos de alguna manera cuando nuestras vidas no marchan de la mejor forma. Asimismo, también hay una tendencia muy marcada cuando se es mamá o cuando uno es papá de albergar mucha culpa respecto de las experiencias y las situaciones con los hijos. Eh, Pocas personas se toman el tiempo y el interés de pensar detenidamente esto. Por eso les decía hace un momento, es algo muy cultural y muy histórico, hay mucha memoria. Y prácticamente hay un libreto que se nos entrega y en el cual se nos dice, en esto consiste ser mamá o en ser papá. ¿Quién cuestiona eso? ¿Sí? Un interés en la conciencia para empezar a cuestionar papeles que son socialmente establecidos y que están marcados por lo que dicta el tiempo, la cultura y el lugar donde uno se encuentre. Bien, bueno, recordarles que en el momento que quieran formular alguna pregunta, compartir alguna experiencia, pueden hacerlo tranquilamente. Siéntanse en plena libertad porque nos gustaría mucho de que esto sea de bastante interacción. Y como les decía, hacia algo nuestro corazón. Es una de las relaciones, esta relación que tenemos con nuestra mamá, que tenemos con nuestro papá, o la relación que tenemos respecto de nuestros hijos, relaciones que tienen una gran carga emocional. ¿Están escuchándome? Sí. Hola, hola, ¿están por ahí? Yo siento que se te está yendo, Bueno, Adrián, qué pena, entonces buenas noches, estaba un todo poquito oscuro como la así. señal, como un poquito entrecortado, no sé si ¿Les es pasa a señal. todos? ¿Todos? Sí, Ok. se te Cónsul, entrecortó. la señal mía la está recibiendo bien. Hubo un momento que se sintió así, pero ya después En bien. No este sé momento. si Yolanda Ok, sí, listo. sí, Perfecto. En Joana. este Pues momento la señal está sí, no funcionando sé si bien. Joana todo el tiempo ha oído así, porque sí hubo un lapso que se oyó un poquito como distorsionado, pero ya después bien. Ok, en ¿Se este escucha? momento me escuchan bien. En este momento sí. Sí, te Bueno, escuchamos bien en este momento. Sí, 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 ya mejoró mucho. Gracias. listo. Vamos a enfocarnos en que fluya bien la conexión porque le comentaba a Consu hace un momento de que estaba un poco la señal intermitente. Pero si nos enfocamos, si nos conectamos bien al tema, estoy completamente seguro que la señal va a funcionar muy bien. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Perfecto, Adriana, ahí te estamos escuchando bien. Y así va a ser, Listo. vamos a escuchar perfecto. Vamos a hacer ese ejercicio de conectarnos bien al tema. Eso es un tema que genera mucha resistencia, aunque aparentemente es un tema simple, es un tema que genera mucha resistencia. Por lo que les decía hace un momento, hay una gran carga emocional respecto de eso. Mamá, papá e hijos. Hay una gran carga emocional y hay una resistencia inconsciente, claro está, pero es muy profunda y muy marcada de mirar con honestidad hacia ese lugar. Entonces, preguntarnos realmente en qué consiste ser mamá, en qué consiste ser papá, más allá de lo que culturalmente se nos dice que está bien, que está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, es fundamental a la hora de abrir nuestra mente a otra posibilidad. Nosotros tenemos la capacidad de elegir si de esto de madre o padre hacemos un papel o si de esto nos comprometemos con el corazón y lo asumimos como una función. Ahora, la pregunta que empieza a emerger de manera lógica es ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre ejercer el papel de mamá,
de madre o padre o ejercer la función de madre o padre. Hay un punto fundamental en el cual es posible anclar muy claramente esa diferencia. Se trata de un tema de presencia, algo de lo cual un curso de milagros, para que vayamos acercándonos de a poco a esa visión, ¿sí? Porque es toda una visión diferente. Son lugares diferentes desde los cuales educar a los hijos, definitivamente. Son lugares diferentes. Por lo tanto, la experiencia que resulta es una experiencia que puede ser hasta diametralmente opuesta. Y vamos a ver las razones de que esto se hace. Como decía hace un ratico, culturalmente está establecido el rol de madre y el rol de padre. Esto ha venido cambiando con los años porque es muy cultural, ¿sí? Entonces, como es tan cultural, esto se mueve de acuerdo a la época, lo que es socialmente aceptado, las convenciones del momento, y ahí se van estableciendo los parámetros que rigen esto. Anteriormente, pues era el modelo clásico que todos conocimos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Cuando se queda todo en silencio, me viene la pregunta si se está escuchando bien. Sí, se ¿Se oye me escucha? perfecto. Se oye Hola, hola. perfecto. Ok. Bueno, de vez en cuando me van contando, ¿no? Porque se queda todo tan silencioso que me pregunto si estoy solo y se perdió la conexión. Entonces, anteriormente era el modelo socialmente conocido por todos y aceptados, en el cual que, pues, las mujeres generalmente tenían gran cantidad de hijos, ¿sí? Mucho de esto de la experiencia rural marcó bastante este contexto en la cual, pues, la mujer estaba en la casa, tenía bastantes hijos y era la encargada de cuidarlos, mientras que el papá era el encargado de ir a trabajar y proveer. Así que había un rol claramente marcado, en el cual la madre básicamente estaba para nutrir, ¿sí? Y el padre estaba básicamente para proveer. Hoy en día eso ha cambiado bastante. Hoy en día eso ha cambiado bastante porque podemos ver casos en los cuales sea el padre quien esté en casa con sus hijos y la madre la que esté ejerciendo una función más de proveedora. Sin embargo, estos son cambios que son superficiales. En esto no podemos marcar que la humanidad haya avanzado en presencia. Con todo el respeto lo digo. No podemos tener un patrón de medida. Escuchando. Hola, hola. No podemos tener hay un punto claro de medida de que la humanidad avanzó o evolucionó, porque ahora pues está invertido quizás, y sea el hombre, el padre quien se quede en casa, y sea la madre la que vaya a trabajar y a proveer. Simplemente estamos viendo un cambio de rol, pero no estamos teniendo la posibilidad de evaluar esto realmente como un avance hacia una mayor presencia o hacia una mayor conciencia. Es algo superficial, porque el tema de fondo es otro el tema de fondo. ¿Cómo nosotros empezamos a identificar que estamos metidos en el papel de madre o padre? ¿Cómo? Esto es algo sobre lo cual, con toda la experiencia, bueno, ya nuestra hija mayor está próxima a cumplir 19 años, es prácticamente, curiosamente, el tiempo que he venido estudiando un curso de milagros con el cual ya cumplí poco más de 20 años. Así que son unos cuantos años de pensarle mucho a este tema, pensarle mucho a este tema y pidiendo esta orientación, porque algo que continuamente se nos orienta, se nos enseña, se nos
hasta entrena, porque es un entrenamiento en un curso de milagros, es a pedir guía, es a reconocer con humildad que a veces no tenemos la capacidad de conciencia, ni la suficiente penetración, ni la suficiente profundidad, ni la suficiente claridad, y requerimos de un poder superior para que nos muestre un panorama que no estamos viendo. Claro, esto viene motivado por los conflictos. Lamentablemente es así. Cuando estamos teniendo experiencias que nos resultan confrontantes, esto nos está marcando una serie de resultados que no nos satisfacen. Hay incomodidad, hay sufrimiento. Y como somos a veces tan tercos, tan cabeciduros, es prácticamente la única vía que dejamos abierta para que algo diferente entre. ¿Sí? Entonces, a veces mucho, por tanto, sufrir y estrellarnos, nos abrimos otra posibilidad. Entonces, en esto de solicitar orientación, de solicitar guía y de ganar en comprensión acerca de, bueno, ¿dónde radica esa diferencia? ¿Qué posibilidad tengo yo de salirme del modelo cultural? No desde una rebeldía vana, porque esto no se trata de entonces los que son antisistema, no se trata precisamente de eso, se trata de algo diferente. Yo elijo moverme con los valores del mundo y me adscribo a eso, a su propósito, a sus objetivos, a lo que me marca como importante, o yo me adscribo a algo diferente, digamos, algo trascendental, y entonces me abro a otras posibilidades, a otros objetivos y a otro nivel de realización. Eso es básicamente la diferencia. Y es el lugar por el cual comienza el cuestionamiento. Pregunto, ¿esto les hace sentido? ¿Les aporta? ¿Les es interesante? ¿De alguna forma resuena con la experiencia de ustedes? Cuéntenme, por favor. Totalmente, ¿Están por ahí? totalmente. Gracias, Betty. Bueno, está solamente Betty en la reunión, parece, ¿no? Sandra también nos dice en el chat que totalmente. ¿Alguien más? Y tú, Sí, cuéntame de eso es ti. así. A ti, tú que estás en pantalla, recuérdame tu nombre, discúlpame. Ángela. Ángela, cuéntame tú, esto que tiene sentido para ti, resuena, te hace, te aporta en algo. Háblanos No, un poquito de tu experiencia, Ángela, bueno, porque vea, está haciendo prácticamente el monólogo, lo que hemos dicho que no queríamos que sucediera. claro que sí, yo muy feliz. Les cuento que, bueno, mi nombre es Ángela Vaquero, tengo dos hijos, un niño, Gabriel, de 10 años, y Daniela, que está próxima a cumplir 2 añitos. De pronto viene más tarde para acá, cuando ya tenga sueño y se las presento. Y definitivamente que lo siento así como tú lo dices, Adrián, cuando yo comienzo a abrirme a una experiencia como la que nos enseña un curso de milagros, me comienzo a abrir al amor, ya dejo de darle como importancia a mí, por ejemplo, a mi control, a que las cosas tienen que ser sí, así como yo digo. Entonces comienzo como a disfrutar más la vida, a saborearme más las cosas. Me abro al amor, me abro a vivir de una manera diferente. Por eso es muy importante este tema. Gracias, muchas gracias en verdad, gracias a Betty, gracias a Sandra, ella es mi esposa, la que por ahí comentó en el chat. Entonces, Adrián, hola Betty. Adrián, me gustaría agregar algo a lo que dice la compañera y es que uno creería que es diferente tener hijos pequeños a tener hijos grandes, porque yo, pues claro, uno cuando mis hijos ya tienen, el menor tiene 24 años, va a cumplir ahorita en octubre. Y realmente todo lo que estás diciendo es, o sea, ese rol de padre y ese rol de mamá son muy diferentes con la información que tenemos hoy en día, con lo que estamos aprendiendo en un curso de milagros.
y que hoy digo yo, si yo hubiese sabido todas estas cosas cuando ellos eran pequeños, pues a lo mejor hubiese sido diferente, una orientación mucho más amorosa, más tranquila, más desde un lugar diferente, con mucho más respeto hacia el ser humano que tengo al frente, no dirigiendo a través del control y a través de que todo había que protegerlo, y si no hubiese sido muy diferente. Entonces, para mí, si bien es cierto, es una bendición escuchar todo y que mis hijos son grandes, me imagino que para las mamitas que tienen hijos pequeños, pues es una maravilla. Claro, igual todo llega en el momento perfecto y tu momento es ahora, en la edad en la que están también. Y además que sabemos que por ahí vengan nietos y de todas maneras el papel del abuelo o la abuela sigue siendo muy importante en ese proceso formativo, ¿cierto? Muchas gracias por participar, y a ti también y a todos quienes vienen participando. Hay un lugar muy, muy claro, sino que se nos escapa, pero hay un lugar muy claro en el cual empezamos a establecer de qué lado queremos estar. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado del que cumple el rol de madre o padre o de aquel que asume una función que, como hemos dicho, pues tiene que ver mucho con el tema de la presencia? Ese lugar tiene que ver con la percepción que yo estoy teniendo de mi hijo. Me explico. Generalmente, como madres o como padres, estamos muy ocupados en lo que hace o no hace el hijo. Se cepilló, tendió la cama, hizo las tareas, ¿sí? Hacer, 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 hacer. Este enfoque, esta cuasi obsesión por el hacer, es la característica fundamental de alguien que está metido en el papel. ¿Por qué? Porque está simplemente en función de lo concreto, de las cosas que hay que hacer, de los objetivos que hay que lograr, de las metas que hay que alcanzar, y bueno, todavía con mucha también tendencia a cumplir las demandas sociales y lo que es socialmente aceptado, y lo que uno quiere, ¿cierto? Ese reconocimiento de cuando pues alaban al hijo, entonces eso también el orgullo para el padre, etcétera. Esto en el nivel más manifiesto, ¿sí? Más manifiesto, es la característica, claro, la característica determinante de quien está metido en su papel, ya sea de madre o de padre, es este enfoque y esta pulsión por el hacer. Pero esto tiene un trasfondo, digamos, mucho más profundo todavía. Y es que cuando ese es el enfoque de la educación, una educación enfocada en el hacer, que es igual que decir una educación fundamentada en la productividad, que es decir, una educación fundamentada en lo que socialmente se espera de tener ciudadanos que sean funcionales y productivos dentro del sistema social. Esa es la característica fundamental de cuando estamos atrapados en el papel. En el aspecto manifiesto es esto, ¿sí? Que el hijo logre, que el hijo haga, que todo esto, pero tiene un trasfondo que es todavía mucho más profundo y delicado. Y es que como estamos percibiendo a nuestro hijo o a nuestra hija desde ese lugar, es porque lo estamos proyectando desde un lugar interno de carencia. Y esto lo sabe cualquiera que hizo terapia, aunque sea terapia tradicional. El error cuasi generalizado, ya sea de la madre o el padre, es pretender que sus hijos logren lo que ellos no lograron. Eso es una proyección. Yo proyecto sobre mi hijo, yo proyecto sobre mi hija mis vacíos. Entonces, quiero impulsarlo a toda costa a que él logre lo que yo no logré. Y encontramos frases incluso para esto.
Y entonces uno escucha que se comenta, no es que yo le estoy dando a mi hijo todo lo que yo no pude tener. ¿Han escuchado de pronto? En todos los niveles, ¿sí? Oportunidades, bienes materiales y cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Es que como yo no pude tener esto, entonces pues que mi hijo lo tenga. Yo que sé lo que es no tenerlo, carencia, 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 carencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos proyectando nuestra carencia, una herida de escasez. De esto nos enseña mucho un curso de milagros, porque nos dice que nuestro pensamiento tiene unas fallas estructurales que tienen que ver con ideas claves, la carencia, la escasez, son una de ellas, y desde ese lugar entonces estamos montados en un papel. Ahora, ¿esto qué va a traer? Trae lo que estamos viendo en el mundo. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo cómo aumentan los conflictos en esa relación. Porque estamos desconociendo una realidad fundamental, que es una verdad. Aunque aparentemente nosotros nos hayamos percibido carentes, nuestra realidad nada que ver. Y aunque aparentemente estemos percibiendo a nuestros hijos carentes, su realidad nada que ver con eso. Así que estamos partiendo de premisas falsas. Y cuando partimos de premisas falsas, los conflictos están garantizados. Ahora, si el enfoque en el hacer está una continua demanda sobre el hijo, sobre la hija, que hizo, que no hizo, ya hizo, no hizo, es la característica fundamental de aquel que está atrapado en el papel de madre o padre, la característica fundamental de aquel que está empezando o está avanzando por el camino de la función, es que su enfoque está en el ser. Así que está muy interesado en reconocer, honrar y respetar el ser de su hijo o de su hija. Y está encontrando continuamente en esa relación la oportunidad. ¿Para qué? Para trabajar sus propios vacíos, evitando que sean proyectados hacia sus hijos. Con lo cual se corta la cadena, esa cadena que es mucho más fuerte que la herencia genética y que es la herencia de los traumas y de las memorias condicionantes, se corta y podemos entonces, tenemos la posibilidad de permitir que nuestro hijo o nuestra hija florezca con su maravillosa particularidad, con la cual viene a honrar y viene a adornar la existencia misma. Adrián, perdóname, yo aquí quiero retomar para hacer como una retroalimentación aquí en esta parte que me parece muy importante. Entonces, ese cambio del papel a la función se da cuando el hacer ya no está en que yo tengo que hacer todo, sino que permito que mi hijo sea, que haga, que él haga sus actividades y se desarrolle como él quiera. Es ahí cuando yo permito que comienzo a hacer la función de padre y madre. ¿Es correcto? Hay que precisar un poquito esto, Ángela. ¿Por qué? Porque no se trata precisamente de permitir que mi hijo haga lo que él quiera, ¿cierto? Sino que mi enfoque no está puesto en el hacer, sino que sobre todo está puesto en el ser. Y te agradezco que hayas traído este comentario porque hay una muy mala interpretación respecto a la educación con amor. Bueno, esto quizás no les pase a ustedes ya, pero he encontrado muchas personas que cuando se les habla de educar con amor, o que el amor es el principio, piensan que entonces todo es completamente flexible, que no hay límites, que entonces las reglas desaparecen, etcétera.
No hay algo más alejado de la realidad que eso, porque el amor es profundamente firme. Y en esto hay que tener mucha claridad respecto del momento en el cual se encuentre nuestro hijo o nuestra hija. Y en este punto, el entregarnos a una guía superior es fundamental, porque nos permite ir identificando con mucha claridad el momento en el cual hay que permitir la experiencia o el momento en el cual hay que limitar la experiencia, porque hay que hacer ambas cosas. ¿Cuándo viene cada una? Nos encantaría tener un manual que nos diga A, B, C, aquí sí, aquí no y aquí tampoco. Nos encantaría, pero es muy dinámico y por eso esto se trata de la presencia. Fíjense que yo les dije, papel o función tienen como lugar fundamental de diferencia la presencia. Y eso se ve entonces reflejado en la pulsión por el hacer, la característica fundamental de quien está atrapado en el papel del padre, o el compromiso con el ser, la característica fundamental de quien está interesado en esa función. Porque el amor es firme. Entonces, cuando yo tengo hijos pequeños, yo estoy todavía en una función muy orientativa, en la cual hay momentos en los cuales es importante el no y el no con firmeza, ¿sí? Hay momentos en los cuales es importante la experiencia para permitir entonces verificaciones. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Un ejemplo hasta bobo. Un niño pequeño no tiene la noción de las alturas y de la ley de gravedad. Entonces, uno podría decir, bueno, voy a permitirlo que explore, ¿cierto? Y que haga lo que sienta hacer. Entonces, si sintió asomarse por la ventana y tirarse, es lo correcto. Y no, ¿cierto? Porque no tiene la noción de lo que es la altura y de lo que es la ley de gravedad. Y en este mundo de sueños, este cuerpo, digamos que sigue unas leyes y caerse desde esa altura, pues prácticamente es abandonar el cuerpo, ¿cierto? Pero fíjate que tampoco es el otro extremo, porque entonces está el niño jugando en la escalita y queremos correr a que no se caiga de la escala porque se aporree. Entonces, ¿cuándo va a verificar la ley de gravedad? ¿Sí? Entonces, mira que esto es de presencia. Si yo tengo un niño de 2 años y está parado en una escalita y está jugando, yo le permito la experiencia. De hecho, nos pasó, mi esposa puede dar testimonio, pues todas nuestras hijas tuvieron sus totazos y moretones. Pero por eso hoy en día no están tirándose de los pisos altos de un edificio, ¿cierto? Porque hay una verificación de una ley que opera en este mundo. Entonces, mira que es mucho de la presencia, porque hay momentos en los que hay que colocar límites. Quizás no todos estemos familiarizados con un curso de milagros, pero hay una lección profunda del amor de Dios en un curso de milagros respecto de este tema. Porque mira y recordemos que cuando al Hijo de Dios se le ocurrió la idea de la diferencia, de tener un lugar especial que hizo Dios, puso un límite, él puso un límite. No, ¿cierto? Un límite. Yo no entro en ese juego del especialismo. Yo no te voy a conceder un lugar especial. Puso un límite, ¿sí? Ante ese límite, su hijo entonces tomó una decisión. Ahora, ¿qué hizo el padre? No se metió en la locura de su hijo, pero entonces le envió su maestro para que lo oriente. Ahí tenemos, digamos, que un modelo espectacular de lo que es la función de padre. Cuando un hijo está más grande, y esto hemos tenido muchas experiencias con nuestra hija mayor, quienes nos conocen muy de cerca, saben de esto porque hemos compartido las experiencias, hemos permitido, pero también hemos colocado límites que aparentemente son incomprensibles. Pero luego el resultado verificado nos muestra que fue algo correcto, aunque en el momento no lo entendimos. ¿Y qué es lo más importante a trabajar cuando yo estoy enfocado en mi función y estoy comprometido con el ser? ¿Qué es aquello que no permite que el ser se manifieste a plenitud? 1, el miedo.
¿sí? El miedo. El miedo entraña juicios y el miedo entraña culpabilidad. Entonces, fíjate que es una pregunta constante, quizás muy constante en la cabeza de los papás y de las mamás. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Un pensamiento dual, ¿sí? La dualidad de ese pensamiento, ¿lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal? ¿Estaré traumando a mi hijo o lo estaré apoyando a que florezca? En fin, eso hay un conflicto tremendo en las mentes al respecto de esto, porque hay miedo de hacerlo mal, hay miedo al error. Y nos dice un curso de milagros, no hay que tener miedo del error. Si nosotros identificamos que hay error, lo importante es disponernos a que sea corregido. Pero algo maravilloso y que a mí realmente esto es de lo que más reflexiono de un curso de milagros y lo encuentro con ese poder tan transformador, es la visión que nos muestra el error. En un mundo donde hay mucha exigencia, o sea, es tan paradójico porque se exige perfeccionismo, se quiere tener el control de todo, prácticamente a veces se sataniza, se condena la falla, es algo muy absurdo, muy paradójico, ¿sí? Un curso de milagros viene y nos dice, tranquilo, no pasa nada. Si cometiste un error, es importante reconocerlo y abrir tu mente para que eso sea corregido. ¿Listo? Hay un micrófono. ¿Quieren participar, decir algo? Entonces, ahora, donde hay miedo hay juicios, es inevitable. Claro, tú estás juzgando todo el tiempo, esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. La mente cae presa del juicio. Y donde hay juicio, inevitablemente hay culpabilidad. O si no, ¿para qué se juzga? Sino para encontrar un culpable. Y ese es el juego intercambiable en los roles padre, madre e hijos cuando se trata del papel. Es que por tu culpa, le dice el padre al hijo, por tu culpa yo no tengo paz. Yo me he sacrificado por ti para darte todo, para que tengas lo mejor, para que estudies en un buen colegio. Por tu culpa ha acabado mi salud, por tu culpa, porque me he sacrificado. Y mira tú lo que haces, mira cómo me pagas. Un amargo discurso donde se pretende inyectar el veneno de la culpabilidad, claro, esto es inconscientemente, pero con el propósito de destruir al ser. Eso es inconsciente, Adrián, porque cuando se hace esto, disculpen un segundo, redondeo acá, eso no se hace conscientemente, pero inconscientemente ese es el deseo, es un deseo asesino de destruir al otro. Ese es el propósito de la culpabilidad. Ahora, en sentido contrario, ¿qué dice el hijo? Por su culpa yo sufro, por usted, mire cómo me ha tratado, mire todo lo que me ha hecho, mire estos traumas que yo tengo, mire todo lo que es mi vida, es por su culpa, por lo que usted hizo, por lo que usted no hizo, porque se fue a trabajar y me dejó con empleados, lo que sea, ¿cierto? Entonces, la secuencia de esto es, como les dije, miedo, juicios, culpabilidad, ingredientes que no faltan en ese papel tortuoso de ser madre o de ser padre y educar con miedo, porque eso es lo que ocurre, se educa con miedo. Consu, creo que fuiste tú quien habló. sí, sí, tú mencionaste lo del sacrificio y yo vivo en Nueva York y pues puedo comparar las dos culturas. Y en nuestra cultura, sacrificarnos por nuestros hijos casi que es el sello para que nos digan que somos buenos papás y sobre todo buenas mamás, porque es que si no doy hasta mis tripas, yo no soy una buena mamá. Y el curso precisamente nos trae mucho sobre eso, sobre el sacrificio. Entonces quisiera que nos comentaras también de ese otro ingrediente que le ponemos a la paternidad o a la maternidad desde el sacrificio. Claro, claro, mi Consu, porque es que fíjate que la única manera de justificar la culpabilidad es que el sacrificio esté de por medio.
En el caso del padre, porque ha sacrificado su tiempo, porque ha sacrificado su salud, porque ha sacrificado la vida que le gustaría tener en función de su hijo y de darle todo lo que él no tuvo y etcétera. Y en el caso del hijo, porque está sacrificando su propia vida, porque su padre o su mamá lo traumaron, porque no le permiten ser lo que él quiere ser, etcétera. Entonces, mira que esto viene a completar esos tres ingredientes que vimos de cuando se está metido en el papel. Ser hijo también es un papel, ¿cierto? Que lamentablemente pues uno adscribe de manera completamente inconsciente, pero están ahí, porque donde hay miedo, juicios y culpabilidad, el sacrificio es inevitable. Es más, el castigo que exige la culpa, ¿cómo lo llamamos a eso? Un sacrificio. De hecho, fíjense que tenemos la figura del sacrificio máximo religiosamente, donde Dios envió a su Hijo para que fuera sacrificado por los pecados del mundo. Entonces mira cómo todo esto lleva una secuencia lógica, ¿sí? Ahora, como les decía, desde el papel uno educa con miedo, lo cual no es precisamente educar. Si nosotros nos vamos a la raíz etimológica de esta palabra, viene del latín eduxere, que significa extraer, ¿cierto? Extraer. Así que es muy interesante porque esto nos sacude la perspectiva que tenemos de la educación cuando pensamos que educar es llenar de normas, llenar de orientaciones, llenar de información y es todo lo contrario. Educar es extraer, es sacar. ¿Sacar qué? En la función de padre o madre, cuando yo estoy educando con amor, yo oriento a mi hijo o a mi hija para sacar la ignorancia de su mente y para que pueda reconocer su realidad esencial. Para lo cual yo tengo que empezar a reconocer mi propia realidad esencial, reconociendo las ilusiones en mi mente, orientar a mi hijo o a mi hija para que no caiga presa de esas mismas ilusiones. Eso es un proceso que inevitablemente hay que hacerlo de la mano del Espíritu Santo. De lo contrario, los desafíos que se presentan son a veces tan, con el perdón de la palabra, jodidamente complejos que pareciera que no es posible. Hemos tenido experiencias, en realidad nuestras tres hijas nos han permitido una amplia gama de experiencias y de situaciones para poner esto en verificación. Y con este tema de la educación en amor y de los límites que vienen del amor, hemos tenido unas verificaciones impresionantes en realidad. Y los resultados nos han mostrado, porque es que, si bien es cierto, nuestro objetivo no está puesto desde la función de padre o de madre, en el hacer, si estamos viendo resultados, es inevitable. Vamos obteniendo experiencias de vida que nos van marcando una pauta del lugar interno desde el cual estamos operando. Y esto es algo que yo pienso, es un pensamiento muy particular, que la relación con la pareja, en este caso mi relación con mi esposa y la relación con mis hijas, son los lugares que más me han propiciado oportunidades de reconocerme en esencia y de reconocer mi espíritu. Así como pueden ser tan conflictivas, tan complejas, tan llenas de energía emocional densa, están tan llenas de oportunidades, porque es precisamente ahí donde se comparten tantas memorias, donde encontramos oportunidades casi que continuas y cotidianas de disolver esas mismas memorias y de tomar una lección. Porque esto no es que tú dices, no, es que yo me comprometo con la función de padre y que como que te entregaron un título, mira, tu título de comprometido con la función de padre, no es así. Es algo que todos los días hay que ratificar. ¿Desde qué lugar elijo yo relacionarme con mis hijas? Desde el papel de padre, quien está poniendo normas, quien está exigiendo cosas, o desde la función de padre, quien está comprometido con su educación
Estás solicitando esa guía interna para identificar qué es lo que hay que extraer de esa mente, que en realidad es mi mente porque son mis reflejos más cercanos, y finalmente reconocer la verdad. Este reconocimiento nos lleva a un punto que es inentendible para el ego. ¿Por qué? Porque al ego le gusta mucho el tema de las jerarquías. Y es algo muy triste, y yo lo he vivido, les confieso con honestidad, tener que llegar al argumento porque soy tu papá y punto y te lo dije. Es como que yo soy la autoridad y estoy por encima de ti, si no te gustó no me importa, pero lo haces. Eso es lamentable. Uno internamente siente que hay una desazón. ¿Por qué? Porque es que cuando yo estoy comprometido con la función, yo estoy reconociendo el ser de mi hijo y no hay diferencias entre su ser y el mío. Entonces no me estoy poniendo por encima ni tampoco por debajo. Hay una relación de igualdad en la esencia, aunque en el tiempo hay una diferencia. Y este es un manejo que hay que hacerlo con mucha guía para no caer en errores. Como le decía ahora Ángela, ¿cierto? El tema es que hagan lo que quieran y no precisamente eso, ¿cierto? Porque ¿dónde queda el tema del límite? Ahora, el tema de que sea mi igual y que no esté mirando porque es menos, porque es mi hijo, yo soy más porque soy su padre, lo estoy viendo como un igual, ¿cierto? Es mi hijo, también implica esta sutileza. Bueno, por algo, como tú decías, a veces hemos caminado un poquito más y las experiencias que hemos tenido de alguna manera nos autorizan a orientar. Padre o madre es una función que tiene sus momentos, porque cuando yo tengo un niño pequeño, como Ángela nos cuenta que tiene su chiquita de 2 años, es un momento diferente a cuando tienen 15 años, a cuando tienen 18 años. Si bien es cierto, el ser no cambia por la edad, la experiencia de ese ser en el mundo sí es diferente con el tema de la edad. Y yo puedo decir que hay una función muy orientativa hasta los 15, 16 años, porque hoy en día vemos que estas generaciones, yo lo puedo ver en mi hija del medio, Ana Violeta, que tiene 15 años y ya tiene tanta información, su mente es tan hábil que prácticamente ya, o sea, toda la información y la orientación está ahí. Claro, sigue un tema de acompañamiento porque no se le suelta de la mano, pero ya es un tema de acompañamiento y permitir experiencias, acompañamiento y permitir experiencias. Se revisa el tema de los límites también, claro está, pero son momentos diferentes. Yo no puedo pretender relacionarme de la misma manera que me relaciono con Primavera, que es mi hija mayor, a con mi hija Eva Luna, que es mi hija pequeña, en ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si Primavera dice, papá, voy a irme esta noche con mis amigos a una fiesta, eh, quiero acordar contigo, entrar a tales horas de la madrugada, bueno, es una conversación que puedo tener con Primavera, pero no con Eva Luna, ¿cierto? Entonces miremos que también hay que tener estabilidad, porque es que el ego es tremendo y va a querer utilizar todo en nuestra contra. Entonces ahora, claro, como entonces se dice, hay que educar con amor, es lo que vemos ahora, que lamentablemente ha permeado mucho corrientes psicológicas, donde, y con el perdón, ¿cierto?, de psicólogos o psicólogas que ni siquiera tienen hijos, sino que solo con base en la teoría que han estudiado pretenden dar argumentos muy contundentes respecto de qué tiene que hacer usted con su hijo o no hacer, ¿sí? Y entonces de que no hay que ponerles límites, en fin, son temas que hay que revisar con mucho cuidado. Por esta función es una función que requiere tanta presencia. Y como les decía, yo encuentro un modelo espectacular en un curso de milagros, cuando Dios mismo puso ese límite tan firme, pero tan amoroso. Fue completamente firme, pero fue totalmente amoroso. Es un desafío, sí, es un desafío a lo que nosotros creemos que somos. ¿Por qué? Porque creemos que somos seres limitados, que somos seres que están sujetos a fuerzas externas, etcétera. Es un desafío a ese.
a ese que cree pequeño, a ese que se cree débil, porque desarrollar función materna o desarrollar función paterna requiere reconocer nuestra grandeza. Abandonar todas las ideas de pequeñez, de limitación y de escasez y empezar a darnos cuenta de lo que somos en esencia. ¿Para qué? Para precisamente ejercer esa función de educar, empezar a orientar esa mente, nuestros hijos, por el camino de la conciencia, del reconocimiento de la verdad y del ayudarles a sacar de sus mentes todas las ideas ignorantes, todas las creencias y condicionamientos que aprenden, ya sea con nosotros o en cualquier otro lugar. Preguntas, comentarios. Sí, pregunta, comentario. Eh, yo no tengo niños chiquitos ya, por supuesto. Los míos están de 24, la mayor tiene 33. Y pues yo no tuve la oportunidad como Angelita o como tú de criarlos eh, y a la vez ir limpiando mi mente, sino que la metida de pata fue pues grande y haciéndolo al estilo de cómo me criaron y todo, y pues con los errores de estos. Sin embargo, yo empecé con un curso de milagros hace como 10 años y en su edad adulta ahora, con muchos de los procesos que ellos están viviendo y ninguno de ellos está haciendo un curso de milagros. Pero así como de pronto le ha servido a Angelita o te ha servido a ti, yo siento que en este momento en muchas de sus cosas que llegan a preguntarme y que yo lo hago reconociendo primero que todo lo que mencionábamos, está haciendo el papel de mi hijo o de mi hija, pero es un hermano mío, es el Cristo, ¿sí? Entonces, y generalmente, y para hacerlo, ¿qué requiere eso? Pues que yo esté hablando con el corazón. Y generalmente cuando entrego esa comunicación así con ellos, no hay que decir mucho. Además que en la actuación de uno, en lo cotidiano, yo pienso que es la mejor forma de enseñarle a los hijos. Porque yo le puedo estar diciendo, no, es que tú tienes que ser buena gente, no tienes que ser mentiroso, o lo que se le enseña a los hijos. Pero si yo doy la espalda y hago todo lo contrario, pues eso no es coherente. Entonces, cuando uno se va adentrando en un curso de milagros con todas las enseñanzas, que va, como tú decías, reconociendo su grandeza, es que es imposible uno interactuar de otra forma. ¿Sí? Y eh, yo he encontrado que muchas veces, y no es que no me peleé con ellos, por supuesto, esas relaciones son, digamos que normales, en los que hay tires y jales. Pero cuando yo reconozco que es él, como mi hermano, que me está haciendo el favor de hacer una actuación especial para que yo despierte, entonces es cuando viene la gratitud y viene pues todo lo que hacemos en cualquier relación cuando estamos nosotros conscientes de que nuestro propósito es despertar y que todos nos están ayudando en eso. Así que pues era el comentario, ¿no? De que realmente a cualquier edad uno puede tener esa conciencia de que puede ser un bebé como Danielita o puede ser un grandulón como los míos, pero que están ahí porque yo los convoqué con mi mente con el propósito de despertar y que ellos están haciendo el papel que realmente yo les pedí para lo mismo. Así que sí, yo pienso que de pronto a mí me ha funcionado eso, ¿no? Tener esa conciencia porque ahí soy capaz de darles la libertad de la que hablábamos. Cuando yo entiendo eso, es como que dejarlos que desarrollen su potencial porque sé que pues todos vamos para el mismo camino. Entonces se puede uno dar la libertad de dejarlos ser
sin querer controlar. Y yo era una mamá súper controladora, súper controladora. Era ese Muy importante, comentario que quería hacer. muy importante lo que comentas, Consu. Has citado aspectos fundamentales en realidad. Hay algo que nos habla un curso de milagros y lo denomina la luz de la comunicación. Es una sesión de un curso de milagros, la luz de la comunicación. Y una característica de esto, hablando de características de quien está cumpliendo papel o función, una de las características de quienes estamos comprometidos con la función de madre o de padre es nuestro interés en aprender a comunicarnos, ¿sí? Ahora, creemos que comunicar es hablar o es decir, pero la base de una comunicación luminosa está en la capacidad de escuchar. Está en la capacidad de escuchar y de escuchar con interés. Entonces, preguntémonos con cuánto interés estamos escuchando a nuestros hijos. ¿Los estamos escuchando o estamos juzgando continuamente lo que nos están compartiendo, aunque sea mentalmente? Mientras mi hijo me cuenta una historia, la música. Mientras mi hijo o mi hija me cuentan una historia o me cuentan una situación, estoy escuchando, estoy recibiendo, estoy interesado en comprender lo que está pasando en esa mente o estoy juzgando, analizando, criticando, etiquetando. Por eso decíamos que eso es mucho de presencia. Quien está en presencia tiene la capacidad de escuchar. Tiene la capacidad de escuchar. Por lo tanto, tiene la capacidad de comprender. No está, es que estamos muy interesados con esta mala interpretación de lo que es la educación, de decirle a nuestros hijos qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, etcétera. Y nos quejamos porque es que no nos hacen caso, porque no nos escuchan, porque no nos atienden. Bueno, y nosotros estamos escuchándoles, atendiéndolos, interesándonos en ellos. Así que cuando tú mencionas esto que es fundamental, la comunicación parte de mi capacidad de escuchar. Y mi capacidad de escuchar está condicionada por mi nivel de presencia. Vuelvo y repito, mi capacidad de comunicar depende de mi capacidad de escuchar. Y mi capacidad de escuchar está condicionada por mi nivel de presencia. Así que en lugar, y esto es algo que es una práctica que me he puesto de hace un tiempo para acá, en lugar de intentar que, sobre todo es un ejercicio muy interesante con mi hija del medio, con Hannah, en lugar de intentar que ella me entienda, que ella me atienda, que ella me comprenda, yo me pregunto, ¿la estoy escuchando? ¿La estoy comprendiendo? ¿La estoy entendiendo? ¿Estoy realmente interesado en entrar en ese mundo que es su mente, de sus ideas, de su percepción del mundo, de lo que está viviendo, sintiendo y experimentando? Ahora, cuando yo me he interesado profundamente en comprender al otro, casi que es garantizado que el otro se abre a lo que yo tenga para decir. Es un efecto inevitable, porque la comunicación genera comunión. La comunicación genera comunión. Y la comunicación que deriva en comunión es porque esto ha logrado una apertura en la cual dos corazones se sincronizan y están hablando el mismo idioma. Aunque sea yo soy de otra generación, pero cuando mi corazón de mi hija se sincronizan y hablamos un mismo idioma, el Ad- idioma del amor. Y ese es un idioma universal. Adrián, qué pena, te interrumpo. ¿Nos puedes repetir lo último que dijiste porque se perdió la comunicación un momentito, por favor?
¿En dónde exactamente? Eh, Antes de ahorita que justamente te estabas hablando bueno, espera, te estabas diciendo que la comunicación, ay Dios, era, bueno, y que de la capacidad de escuchar depende la presencia y Ok, entonces retomo ahí, mira. Mi La capac- comunicación genera comunión. eso, gracias. ok. Mi capacidad de comunicar depende de mi capacidad de escuchar. Y mi capacidad de escuchar está condicionada por mi presencia. Si yo estoy presente, escucho. No hay juicio, simplemente estoy receptivo a lo que mi hijo o mi hija está diciendo y no solo con sus palabras, la energía que me está transmitiendo, su mirada, su postura, lo que está haciendo. Es un estado de presencia total. Ahora, cuando yo estoy en ese lugar que me estoy comunicando desde ese estado de presencia, la comunión se hace inevitable. Hay una apertura, y así seamos de dos generaciones diferentes, ¿cierto? Yo soy de una generación, mi hija es otra generación, nuestros corazones se sincronizan en un solo latir, porque estamos hablando un mismo idioma, el idioma universal del amor. Era eso como en resumen de esta parte. Gracias. A ti por el interés. Mi cónsul, yo no sé cuánto tiempo tenemos, no sé cómo estamos de tiempo, si vamos a ir un rato más, si ya vamos dando pues Yo como... creo que sí, yo creo que unos 20 minutos más, tal vez. Ok, ok, bueno. Entonces, pues ahora sí, pues esos 20 minutos eh, dependen de la interacción, ¿cierto? Que vayamos teniendo. ¿Por qué? Porque no quiero que se nos desdibuje esto que hemos llegado a ubicar de una manera tan precisa, porque es un punto en el cual hay una falla estructural enorme, 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 ¿sí? Si nosotros realmente nos entrenamos en comunicarnos, vamos a tenernos que entrenar en presencia. En presencia es inevitable. O sea, si tenemos el interés de alcanzar la luz de la comunicación, de la cual nos habla un curso de milagros, vamos a tenernos que entrenar en el estado de presencia. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Los nubarrones densos de los juicios van a echar sombras sobre la comunicación. Entonces es como decían, una conversación de sordos, donde se habla cualquier cosa y nadie entendió nada ni se entendieron. Y esto es lo que causa mucha frustración. De hecho, hablando de terapia, ¿cierto? Mucho de la queja de los jóvenes es que sus padres no les escuchan. Es que no me escuchan. No le interesa lo que yo tengo para decir, simplemente quiere que yo le escuche y haga lo que me dice. Pero ¿y dónde queda mi sentir? ¿Dónde queda lo que yo estoy viviendo? ¿Dónde queda? ¿Es que acaso no es importante, cierto? Entonces, ese es un punto crucial, crucial. Si este tema nos resuena, en verdad, y queremos ir más allá del papel de madre o padre que educan con base en el miedo, porque eso es lo que se hace, desde el mismo momento en que se prometen premios, castigos, ¿cierto? Es una educación basada en el miedo, en la represión, en el incentivo para querer generar la actitud correcta, etcétera. Y estamos en todo caso interesados en la función de madre o padre que educa con amor. Y si tenemos ya una mediana claridad de que educar ante todo es sacar, extraer de la mente, no llenar de datos, de información, de normas, de juicios, sino extraer, esto de la comunicación es fundamental, fundamental. Y no quiero que se nos desdibuje, porque este tema de la educación con amor es lo mismo que el ego hace con esto, lo mismo que hace con la espiritualidad, que lo tergiversa, lo desdibuja y finalmente lo rinde a sus propios propósitos. Y uno escucha, ¿cierto? Sobre todo a las mamitas, y yo que di tanto amor y vi a mi hijo como me pagó. Vea lo malagradecido que es.
Entonces uno sonríe, ¿cierto? No, no dice hacia afuera, pero hacia adentro uno dice, gracias Padre, porque me estás mostrando esas partes de mi mente que aún no han sanado y creen que el amor lleva una cuenta estricta de cuánto le deben por el amor que entregó. Corrige mi mente para que yo comprenda que aquello que doy con amor ya se me ha retribuido en razón de cientos de miles de veces, porque en el acto de dar, el recibir es algo simultáneo, ¿sí? Pero veamos para cuánta malinterpretación se presta esto. Así que si de hoy nos llevamos solamente esto, yo me iría feliz. Si nos llevamos este interés en entrenarnos en la comunicación, teniendo en cuenta que lo fundamental es entrenarnos en la capacidad de escuchar, no en hablar y en decir bonitas palabras. Un error muy común que cometemos con nuestros hijos es citar nuestra biografía. Pero usted no ha pasado lo que yo pasé, usted ha tenido mejores posibilidades. No se imagina cuando yo estudiaba, tenía que caminar 1 hora para llegar al colegio, usted lo mandó en carro. Entonces empezamos con las citas bibliográficas queriendo generar una enseñanza. Eso no enseña, eso lo que genera es resistencia, es rebeldía. Y a veces, con justa razón, esto lo he escuchado porque he caído en ese error, por eso se los digo, me dicen, hija, pero es que fueron sus tiempos, mis tiempos son otros. Y es una frase muy sabia. Claro, es otro tiempo, es otro momento. Porque quiero traer memoria de un pasado como hecho, ¿cierto? No estoy trayendo una enseñanza, sino una memoria de algo que ocurrió, algo muy circunstancial. Eso no enseña, porque eso es algo anecdótico. Si yo pretendo enseñar, yo traigo la esencia de la experiencia, ¿cierto? Lo que yo aprendo a partir de la circunstancia, no la circunstancia en sí misma. Entonces, este entrenamiento en escuchar, en estar muy interesado en lo que nuestro hijo, nuestra hija tenga para decir, aunque el ego nos diga es una babosada, es una inmadurez, que diga lo que quiera, eso es un juicio que hay que entregar al Espíritu Santo para que sea nuestra mente liberado de eso. Es que eso que está diciendo y que aparentemente es una babosada, surge desde un lugar muy emocional. ¿Qué es esa emoción? ¿Cómo está operando en ella? ¿De qué manera la está condicionando? ¿Qué puedo yo hacer entonces ante eso? Simplemente estar aquí en silencio y en presencia, un abrazo, ponerle la mano en el hombro, en fin, surgirá desde la presencia lo que haya que hacer, siempre y cuando estemos en presencia, escuchando. Este punto es fundamental, porque de ahí vamos a empezar a tener muy claro lo que es educar con amor. Lo que le decía Ángela, no hay una receta que al ego le encantaría, que hay que hacer aquí, entonces cuando esa se hace ve. No, la presencia nos inspira a hacer lo que hay que hacer en el momento en que hay que hacer y punto. Adrián, ¿Sí? ¿qué tal, Adrián? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Eh, Giancarlo, Hola, Ian, ¿cómo estás? muy bien, Adrián, qué bueno verte por aquí. Tengo una consulta. En el caso de hijos, por ejemplo, que vengan de las parejas como hijastros, ¿no? ¿El papel cambia, es el mismo? ¿Cómo de repente ver las diferencias, ¿no? Porque es medio confuso siempre, ¿no? Sí, claro. Desde el papel es confuso, Giancarlo. Claro, porque el papel tiene unas normas y unas cosas que hay que hacer y otras cosas que no hay que hacer. Desde la función es exactamente lo mismo, porque estamos hablando de educación. Básicamente, la función de madre y de padre es una función educativa. Por eso estamos hablando de esto, educando con amor. Más allá de que uno, pues claro, hay que proveer porque finalmente, pues también hace parte de la experiencia del mundo. Finalmente, la esencia de esto reside en la educación. Así que desde la función no hay diferencia porque, y gracias, te agradezco tu pregunta porque me remite ahora que decía Consu hace un momento, y es algo que en el tiempo más reciente vengo reflexionando muy profundamente, casi que a diario. En un curso de milagros nos dice nuestro maestro
nos dice, el Espíritu Santo te enviará a aquellos hermanos, ¿sí? Te enviará a aquellos hermanos que requieren de tu orientación, de tu y de tu ayuda. En esencia dice esto, no lo dice textual, ¿cierto? De pronto para los puristas que vayan al texto me dicen, no es exactamente, pero en esencia es lo que dice. Y yo he reflexionado mucho sobre esto y he llegado a la certeza, es una creencia, es una certeza, que en el caso de mi esposa y mis tres hijos, son los seres que de manera más cercana Dios me ha confiado para que yo esté ahí acompañando. Sí, mamá. Es una certeza que cada vez es mucho más profunda. Yo en algún tiempo, les comparto, estaba muy interesado en las conferencias en todas partes del mundo. De hecho, fui a otros países, muchas cosas, afuera, 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 afuera. El tiempo más reciente, desde que empecé a trabajar con el tema de la confianza, desde un curso de milagros, y vino todo ese proceso de deshacimiento, Integrar. cada vez me ha llevado más a la cercanía y a la certeza de que ahí, con mi esposa y mis hijas, es fundamental. Tan fundamental que mucho lo que yo les comparto cuando hacemos talleres, cuando hacemos... Mismo ahora que estamos compartiendo este tema, parte de esa experiencia, ¿cierto? Entonces, Pues certeza. costumbre Así que mismo, cogía cuando diario, hablas, como que me gustaba. Un Castro, poquito de alegría, listo. Entonces, Un segundo. Graciela, ¿puedes quitar el micrófono, por favor? Mucho ruido. Gracias. gracias. Entonces, es un hijastro, pero está ahí, ¿cierto? Cerca de ti. Dios está cerca de ti como... Así Y ahí, que, eso, mira, esos son los casos. así que en función sigue siendo exactamente lo mismo, Giancarlo, que si fuera un hijo biológico. Es que el hecho de que sea hijo biológico, ¿no? Parte de la ilusión de separación, pero está ahí en su esencia compartiendo contigo y te brinda esas oportunidades de entrenarte en algo tan maravilloso como es esta función. Porque ya para ir cerrando esto, no hay lugar, en verdad, no hay lugar más idóneo y más facilitado para extender el perdón que desde esta función. Es un perdón muy profundo que nos permite perdonar a nuestra mamá y a nuestro papá por los errores que creemos que cometieron o nuestras interpretaciones de lo que hicieron. Nos permite perdonarnos a nosotros mismos como hijos y a su vez nos permite extender ese perdón a nuestros hijos. Entonces se rompen cadenas y lazos de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Por eso es una función. Y es una función que tiene al perdón, extender el perdón como el objetivo principal. Ahí se logra el propósito educativo, porque desde el perdón se extraen las ilusiones y se corrigen los errores. Y la mente se libera y sana. Y podemos unirnos en la plenitud en la cual fuimos creados, sin diferencias, solamente en la esencia de lo que somos. Muchas gracias, Adrián. Me quedó claro. Muchas gracias. Con esto, Consul, yo considero que Sí, claro. podemos... Y yo Muy optimista. estaba pensando que este tema de las relaciones con los padres es tan jugosito que yo pienso que en algún otro momento podemos buscar hacer otra reunión solamente de este tema, porque yo sé, mucho de nuestras cositas, de nuestras creencias ruidosas de nuestra mente vienen es precisamente de esos juicios que les hemos hecho a papá y a mamá. Y es importante que empecemos a verlas para poderlas sanar. Así que bueno, quedas invitado de una vez para otro encuentro. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría estar en estos Gracias. espacios y tener la oportunidad de extender este aprendizaje tan lindo a través de un curso de milagros.
Muchísimas gracias. A ti, de verdad que te agradecemos inmensamente. Sabemos el amor que le pones a todo esto y pues en ese mismo amor lo recibimos, te lo agradecemos. Y bueno, la invitación para todos, para que sigamos unidos desarrollando todos estos temas. Mil y mil gracias. Muchísimas Gracias. gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias, Adrián, por tu amor, por iluminarnos con este tema tan importante. Bueno, los esperamos a todos nuevamente por acá, a ti, Adrián, también, por supuesto. Y pues hoy también Calanea les quiere hacer una invitación muy especial a un entrenamiento que va de la mano con este entrenamiento de un curso de milagros y es un, eh, una segunda parte de un taller que hicimos en Nueva York del miedo al amor, que se llevará a cabo de cada, durante sesiones de 4 horas los domingos, a partir del 22 de octubre hasta el 12 de noviembre. Los domingos será de 9 a 2 días. Si quieren información al respecto, nos pueden escribir a Consuelito o a mí y estaremos atentos a responder sus inquietudes. Muchas, muchas gracias a todos por estar acá, por este espacio. Bueno, muchas gracias a todos y descansamos en Dios. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.